Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a entrevistar a Valentina Reyes, profesora de yoga, con quien estuvimos hablando varios aspectos relacionados al trabajo con el cuerpo, las emociones y cómo es que podemos vivir una vida plena. En esta conversación estuvimos navegando cómo es que nuestras creencias afectan a nuestra salud y la movilidad de nuestro cuerpo, qué pasa cuando el dolor se vuelve algo persistente o crónico y cómo lo podemos enfrentar o superar de manera que no nos impida vivir una vida plena, cuál es el rol de la práctica física para ayudarnos a enfrentar miedos, traumas o lesiones y en qué consiste la práctica de la meditación y cómo nos puede beneficiar. Eso y mucho más estuvimos compartiendo con Valentina, espero que disfruten la conversación. Voy a dejar todos los datos de contacto de ella en la descripción y no se olviden de dejar un like, comentar y compartir este tipo de contenido. Son todas acciones que me ayudan a seguir creciendo esta comunidad. Así que queridos, nos vemos al otro lado. Bueno, mi nombre es Valentina Reyes. Nací en Santiago, crecí en Santiago y ya hace algunos años decidí salir de allí. He estado viajando y moviéndome por distintas partes. Me dedico a la práctica de yoga. Soy practicante antes que profesora, porque desde ahí es donde nace también las ganas de compartir, ¿no? De haber encontrado en mí algo nutritivo para entregar. Entonces siempre tuve como harta afinidad con el movimiento. Desde niña siempre estuve en relación con la danza y con distintas prácticas de movimiento, que a la hora de entrar a estudiar, pensé en estudiar danza también en su momento, ¿sí? Pero tenía otras como pasiones también, entonces llegué a estudiar arte finalmente, arte de la universidad. Pero la danza siempre estuvo ahí como al ladito mío, cercana, y con la danza quiero decir como exploraciones somáticas y prácticas de danza contemporánea que son bastante más como ricas en herramientas que lo que uno como que conoce más fríamente como de danza más clásica, ¿cierto? Como más estructurada en sí. Entonces, bueno, la búsqueda ahí me llevó y finalmente llegué a una escuela de yoga, hice un instructorado por ahí en el año 2008, ahí donde empecé como a formarme como profesora y empecé a enseñar. Ya el año 2010, me parece, 2009 ya estaba enseñando. Otro tipo de yoga que el que practico ahora, ¿sí? Era un tipo de yoga donde había bastante más información, digámosle así, como eh, movimientos específicos para ciertas cosas, como más Ya. mente, de alguna forma, ¿sí? Y ahí la vida me hizo llevar, y bueno, mi misma búsqueda, llegué a hacer estos retiros de Vipassana. No sé si has escuchado de Sí, sí, Vipassana. sí. Estos retiros de meditación propuestos por Goenka, ¿cierto? Que hace como una síntesis de técnicas e informaciones en un retiro de 10 días que es en silencio. Y eso como que me cambió igual bastante mi visión en cuanto a qué estaba enseñando y qué estaba practicando. Porque él propone una visión bastante como minimalista, digámosle así, ¿no? Mm, Donde se sacan todos como los elementos que pueden tener más que ver con la parte cultural de la ya, práctica de yoga, que es normal, ¿cierto? Que vamos como claro. tomando ciertos colores. Y él como que propone una práctica de meditación bastante centrada, bueno, en la respiración y en el momento presente, más cercana como a prácticas de mindfulness y cosas que llegan a nuestros oídos Mm, occidentales con esos nombres, ¿no? Entonces ahí como que, bueno, tuve esta nueva búsqueda de qué quiero enseñar, qué es esta práctica de yoga y llegué finalmente a la práctica de Ashtanga Yoga años después, que es a lo que me dedico. Ya hace 10 años me empecé a introducir en esta práctica. Bueno, dejé de hacer clases en ese momento, dije, no, soy demasiado principiante como para hacer clases, estuve algunos años sin dar clases, dedicándome a otras pasiones de mi vida. Y después
bueno, naturalmente se fue dando que empecé a profundizar más y a ser asistente también de algunos profesores, entonces aprender un poquito más la visión desde cómo el Ashtanga Yoga también entiende la práctica de movimiento y la sanación también, como Mm, esta parte más terapéutica de la práctica de yoga. Me siento también ahí muy agradecida que contacté con una línea de Ashtanga Yoga bastante em, cercana con lo sutil también. No ya. sé si tienes alguna experiencia con Ashtanga Yoga, pero Yo sí, sí, desde practiqué afuera, algún tiempo, sí, sí, mira, porque desde afuera esto puede ser como algo bastante como flashero, ¿no? Como posturas raras y claro. como cosas como demasiado más acrobáticas, digámoslo así. Pero por lo menos en la línea con la que contacté es como bastante más cercano a esto que sentí de la práctica que decía de Goenka, del Vipassana. Mucho más cercano con esa meditación en movimiento que evoluciona Mm, naturalmente en desafíos hacia el cuerpo, mm, que pueden ser acrobáticos, pero viene desde una base como súper sutil y esencial de la relación de nuestra conciencia con el momento presente. mm, Y eso es como, para mí ha sido un regalo también. Y es como parte de a lo que me dedico a compartir y a lo que acompaño también a otras personas. Sí, súper. hay un poquito de mí. Ayer me enviaste tu página web donde has escrito algunos artículos que encontré muy interesantes y hay dos que me llamaron más la atención, producto de la propia experiencia de vida que he tenido yo con mi lesión de espalda, que han sido varios años, con mi relación con el dolor. Eh, entonces los leí y pienso que a todos puede servirnos compartir esta información igual. No solo porque alguien esté pasando dolor físico, sino porque mucha gente tiene también dolor psicológico. O sea, yo creo que hoy día no hay nadie que no tenga un dolor por aquí y por allá. Entonces, si pudieras hablar un poquito de estos dos artículos, que el primero decía, cuando las emociones aparecen en la práctica del movimiento. ¿De qué habla este artículo? Claro, ahí mi idea con escribir sobre ello es también como poder nombrar algo que ha sucedido en mí y que he visto que sucede en los demás, ¿no? Mm, Y a través de la práctica de movimiento consciente, como puede ser la práctica de yoga u otras prácticas de movimiento consciente, ya sea danza o tai chi incluso, en el momento en que contactamos con las sensaciones de nuestro cuerpo y ponemos como la atención hacia adentro, empiezan a aflorar cosas, como si fueran como capas de una gran cebolla de mm, emociones, sensaciones que nos convertimos. Entonces, es un poco como abrir esa mirada amorosa a esas sensaciones que ocurren y no asustarnos, ¿no? Como mm, no hacer este gesto justamente como de, "Uf, voy hacia atrás", sino como, cómo es permanecer allí frente a quizás un llanto, una emoción así, digamos, como expresiva, o una sensación o una emoción más de incomodidad frente a algo que estoy viviendo. Entonces la invitación allí es como a, bueno, a practicar, ¿no? Por eso como que creo tan fundamental, por lo menos en mi camino, haberme encontrado con prácticas, ¿no? Y con esto quiero decir como algo que te acompaña durante tu vida y que mm, es más allá como de algo puntual, que lo hago una vez al año y claro. queda como en un espacio así más inmaterial, sino como algo que todos los días me comprometo a hacer, ya Mm, sea caminar descalzo por el patio de mi casa o estirar el mat y hacer una práctica de asanas o sentarme a meditar. Como que siento que tener esa base, ¿cierto? Ese como ancla hacia la escucha, a mí me da cordura también, ¿no? mm, Porque es muy difícil, siento, el tiempo que vivimos con tantos inputs, con tantos estímulos y con tanta malnutrición, no solamente en lo que comemos, sino en lo que consumimos sí, con total. nuestros sentidos, ¿sí? Hay como tanta, claro, hay tanta información, pero es como si todo fuese de una calidad muy baja, como Mm, con una nutrición muy baja. mm, Entonces, creo que también con las personas que acompaño, como que hemos, voy intentando de deslizar, ¿cierto? Como esas importancias en cuidarnos en un amplio espectro de la mm, palabra, no solamente como, bueno, estoy haciendo yoga, entonces eso me hace bien para el cuerpo, sino que
qué significa también, o qué oportunidad tenemos que podemos estar perdiéndonos en mm, la vida. Entonces, con esto como de las emociones que aparecen, creo que la práctica de movimiento consciente abre un espacio hacia esa escucha como amorosa mm, también. Y después puede que aparezca en otro momento que uno no está practicando, ¿cierto? Y uno siente la emoción venir y estamos como socialmente acostumbrados a como adormecerla, ¿no? A evadirnos con algo, a buscar el teléfono y totalmente. bueno, no sé, scrollear un rato o ponernos una música para sacarnos de ahí. Entonces, siento tan poderoso como ese espacio de poder como relajar nuestro cuerpo, volver a sintonizar con dentro y sentir como profundamente qué es lo que está aflorando. Mm, Entonces, por ejemplo, me ha pasado acompañar a personas en sus prácticas de yoga, personas que ya tienen como una práctica establecida, que llegada a cierta postura, ya sea porque en el sistema nervioso de esa persona cierto movimiento gatilla, cierto recuerdo, historia en el pasado, que ahí siempre se abre una llavecita y aparecen como llanto, por ejemplo, mm, ¿cierto? Llegada a cierta postura. Y es como, ha sido difícil para esas personas como lidiar con esa sensación como de lo que socialmente podríamos ver como un impedimento, ¿no? Como un claro, muro al cual no puedo atravesar. Lo mismo me imagino que pasa con tu dolor también, un dolor totalmente. crónico constante que es como, wow, ¿cómo le hago enfrente a esto otra Mm, vez, ¿no? sí, Y siento que ahí la gran invitación es como a poder mirarlo, mirar el dolor o la emoción que aparece con una mente como de curiosidad, mm, ¿no? Con una mente que dice como, ok, estás aquí, pero ¿eres el mismo dolor que ayer? ¿O eres la misma sensación que ocurrió ayer? ¿O es algo distinto que está viniendo hoy? Porque nuestra mente lineal quiere pensar como, va, de nuevo pasó lo mismo, va, claro. de nuevo estoy aquí. Pero realmente si nos traemos como a esa mente curiosa del presente, del asombro, tenemos la oportunidad, podemos tomarlo o no, pero tenemos la oportunidad de abrir nuestra percepción hacia algo distinto. Y eso puede ser muy transformador, Mm, porque queremos o a veces necesitamos como aferrarnos a ciertas ideas de cómo somos o de cómo mm, funcionamos. Y eso, pucha, dependiendo de dónde esté nuestra atención y qué es lo que estemos haciendo, puede traernos más sufrimiento, más que liberación. Sí. cuando dice necesitamos aferrarnos a cierta sensación, dijiste. Como a cierta idea de lo que somos. A Eso, eso me refería como, viste que, bueno, la impermanencia es algo que está, ¿no? sí. Podemos ser más conscientes o menos conscientes de ello. Creo que las prácticas a mí al menos me ayudan a traer esa conciencia de la impermanencia a la vida diaria, que no Mm, quede tanto como en la nube de las ideas de lo que la vida es, ¿cierto? Sino como traerlo hacia la práctica. Y en eso de lo que creemos que somos, ¿no? Porque todos tenemos formadas una autoimagen de cómo funcionamos, de lo que nos gusta, de cómo nos movemos, de lo que somos capaces físicamente. mm, Y, y siento que si bien, claro, hay una parte que es como conocerse y ese espacio de reconocerse, ah, como esto se parece a lo de ayer o más o menos es el mismo límite, también cuando nos aferramos a que las cosas son de una forma, no dejamos espacio para que cambien. claro. Sí, eso es lo que quería decir. Claro, o sea, le pongo mucha atención porque cuando hay dolor persistente, que es algo que llevo años, eh, nuestra atención está constantemente, como dices tú, reconociendo, evaluando, midiendo, comparando, para ver si esto está peor, si está mejor, y todo Mm, eso desencadena una postura,
un movimiento que evita, mm, que tensa otras partes, porque cuando yo tengo dolor y estoy evitando cierto tipo de movimientos, produce tensión en otras partes. Al final es mm, un círculo. Como dices tú, claro. todo nace a partir de una sensación, que es algo que no sé si existe el término, pero que le he denominado un estado de ánimo sensorio dependiente, que mi estado de Mm, ánimo depende de mis sensaciones físicas, porque estoy tan mm, vigilante al sentir de mi cuerpo, a las sensaciones, que si es que las cosas están peor que ayer, mi estado de ánimo se va para abajo, que si las cosas mm, están iguales, ya estoy bien, y si está mejor, entonces estoy de cierta forma dependiente de cómo se siente mi cuerpo, pero teniendo mm, una idea rígida de lo que es esa sensación. Como dices tú, claro. si doy la posibilidad, o sea, si mantengo una idea rígida de lo que es, por la idea que tengo, que es un disco roto, qué sé yo, eh, es difícil a veces salir de ese círculo. No sé si me Claro. explico. Sí, no, te entiendo, porque creo que como tú decías al principio, ya sea un dolor físico o un dolor emocional, tenemos como esas, no sé, piedritas en el zapato a las cuales nos acostumbramos y que si después no están, casi que las seguimos sintiendo, porque siguen Claro. estando, ¿no? Como en nuestra concepción de lo que somos. Mm, Entonces, claro, creo que cuando uno se enfrenta frente a un dolor crónico, ¿no? Como un dolor persistente, una sensación que es desafiante también de observar. claro. Es cuando más oportunidad tenemos para practicar. Sé que suena como, es como a veces un poco duro decirlo, porque claro, cuando estamos con dolor estamos Mm, sufriendo como con letra mayúscula, ¿cierto? No como un sufrimiento del cual me puedo olvidar, claro. sino que constantemente mi cuerpo está diciendo, ouch, aquí estoy, ouch, sigue estando esto, ¿no? Entonces, creo ahí como importante, bueno, desde mi perspectiva, por lo menos la práctica de meditación, de cómo entrenamos a nuestra mente también a seguir sintiendo, pero que no sea como lo único que aparece dentro de nuestra percepción corporal, ¿no? Porque seguramente tú tienes ese dolor localizado en la espalda, entiendo, ¿cierto? Pero tienes sensaciones más sutiles y distintas en la frente o en la planta de tus pies, y no porque no sean como, no estén gritando con un megáfono a toda voz, dejan de existir. Entonces, la práctica de meditación también nos ayuda como a reconocer em, qué es lo que está sucediendo, como con todos sus colores, como en un paisaje cuando uno mira un árbol y quizás por default uno mira solamente ese mismo árbol, ¿no? Pero abrimos la percepción, hoy hay un pastito, y hay un pajarito, y hay una nube que quizás está pasando, como que están otras eh, sensaciones también ocurriendo que pueden en sí solamente por llevar la atención allá, pueden en sí llegar como a equilibrar un poco más nuestra percepción de qué es lo que está pasando. Porque una cosa, claro, es tener como un pinzamiento de nervio, ¿no? Que está ahí constantemente. Y otra cosa es tener, qué sé yo, como algo más energético, que también se puede sentir como muy fuerte, ¿sí? Mi práctica personal, creo que yo practicando, ¿cierto? La práctica de Ashtanga, a diferencia de otros tipos de yoga, es como, bueno, tú me contaste que tenía experiencia, pero cierto, es como si uno aprendiera una gran canción, que en la cual vas aprendiendo como frases y estrofas poquito a poquito. Entonces siempre hay una sensación como de continuidad y de volver hacia un mismo punto de inicio, ¿sí? Mi página es yoga circular, un poco con esta idea, ¿cierto?, de volver a ese punto de inicio. Y en ese sentido, hace como que tengamos esta oportunidad, ¿cierto?, de tener como un marco de, de observación en nuestro movimiento, el cual tenemos como un círculo como completo. Entonces, lo que quería compartir es como algunas veces me pasó años atrás practicando, que pude experimentar lesiones que tuve en el pasado, en mi cuerpo, pero que llegaron a ese presente, ese momento. De niña tuve una fractura, por ejemplo, en un tobillo.
Y en algún momento practicando, en este flujo, porque es cierto, la práctica de Ashtanga está muy relacionada con el flujo de la respiración y ahí es donde yo creo que van aflorando esas memorias que quedan como más atrás en el pasado. Em, volví a tener ese mismo dolor que tuve en esa fractura de niña. El pie no lo podía mover, estaba así totalmente como, bueno, como si me lo hubiese dañado muy fuerte. Y decidí seguir practicando. Practiqué y, no sé, 10 15 respiraciones después, mi pie volvió como a funcionar de forma normal. Y con eso para mí fue como un gran, como, wow, un gran ajá de cómo funciona, ¿no? La práctica de movimiento consciente, cuando estamos ahí focalizados en nuestra respiración y diciendo, ok, voy a continuar, voy a seguir observando, no me va a hacer daño, pero voy a continuar y voy a seguir observando esta sensación y ver cómo se desenvuelve en mi cuerpo. Y cómo finalmente esto, la lesión, el dolor, es energía, ¿cierto? Es energía retenida que le está costando a nuestro cuerpo mover por sí sola. Entonces el movimiento, de forma amorosa, de forma cuidada, puede ayudar a que esa energía siga su curso y se siga movilizando por el cuerpo. Eso lo encuentro como muy poderoso porque desde nuestra visión como occidentales con las lesiones, ¿cierto? Bueno, yo creo que habrá ido cambiando con los fisioterapeutas, pero antes era como, no te muevas, ¿no? Quédate ahí tranquilo, ojalá haga lo menos posible. Y claro, cuando es un hueso el que está comprometido y necesita soldar, por ahí está bien. Pero en cualquier otra circunstancia, la verdad es que siempre va a ser mejor mantenernos en movimiento y mantener sobre todo la conexión con una práctica. Eso, sí, eso lo encuentro como poderoso. Y esa práctica puede ser muy simple, ¿no? No necesita ser nada complejo. Puede ser simplemente como proponerse eso, que la respiración y los brazos vayan a la vez, si es que no es nada más lo que puedo mover, si es que tengo mi cuerpo totalmente inmovilizado por otros motivos. Y ese movimiento de brazo ya es circulación sanguínea y ya es movimiento de la energía interna. Entonces, no sé, encuentro muy interesante igual como el poder abrirse a mirar el dolor o mirar estas sensaciones intensas con una perspectiva nueva. Creo que hace unos meses también cuando nos conocimos y hablamos algo de esto, yo algo te comenté como de poder reconocer nuestro cuerpo después de una lesión como con ojos nuevos, ¿no? Como si fuese un cuerpo nuevo. Porque es como, no sé, y también he acompañado, por ejemplo, mujeres que dan a luz, ¿sí? Que tienen un proceso de un parto. Después de ese proceso de dar a luz, su cuerpo es distinto, son otras personas. Y las lesiones así fuertes que son persistentes también yo creo que nos invitan a reconocernos desde cero, como, ok, todo lo que conocía de mí está bien, va a quedar en el libro, en mi conciencia, pero ¿cómo me empiezo a conocer otra vez? ¿Cómo abro mi conciencia hacia el desarrollo del movimiento de mi cuerpo en esta tierra de una forma como nueva? Súper, me parece, vale. O sea, todo lo que has dicho me resuena tanto. Para mí ha sido un Mm, desafío empezar, como dices tú, de cero. De haber sido chuta una persona que hizo skate, hice calistenia, taekwondo, que tuve en algún momento mucho control de mi cuerpo, tuve cualidades que hoy mm, día no tengo, mucha fuerza, resistencia, pero después de varios años que dejé de hacer ejercicio, claramente el cuerpo cambia. Cuando tenés un dolor que persiste, a veces se siente como una barrera que no te deja pasar a otro nivel. Entonces, para mí, ahí he estado, como digo, a veces me siento como en un bucle en el cual no puedo avanzar porque es esa misma sensación física la que no me permite seguir fortaleciendo mi espalda, en mi caso, mis piernas. Entonces, mm, co- me quedó mucho esa conversación que tuvimos en verano cuando tú dijiste de explorar el cuerpo como un nuevo territorio, porque yo mm, mantenía por mucho tiempo la idea de querer volver a ser el mismo atleta que era, pero claro. de cierta forma hay que soltar esa idea. Como dices tú, está esta sensación que es otra información y que tengo que aprender a mover el cuerpo de otra manera, a explorarlo de manera diferente. Y a Entonces, claro, permitirse a ti también cambiar con eso, ¿no? Como que claro, quizás
el Simón que hacía todas esas cosas, calistenia y skate o esquí, digo, todas las cosas que nombraste, tenía como esas ambiciones y esas curiosidades porque tenía ese cuerpo en ese momento. El Claro, Simón de ahora puede tener otras curiosidades que van por otro camino. claro, y todo esto me ha entregado de cierta forma, me ha permitido explorar otras áreas de la vida, cambiar mis prioridades. Por Mm, lo tanto, no lo veo como algo malo que me haya pasado, pero sigue siendo desafiante. Siguen habiendo mm, momentos en los cuales tuve una crisis hace 2 meses y fue como retroceder pucha, varios pasos. Entonces, otra vez empezar con kine, otra vez empezar con las sensaciones, y es como hasta cuándo. O sea, igual mm, aburre, pero ahí uno vuelve a la atención plena y decir, chuta, tiene que haber un propósito en esto. ¿Por qué algo mm, que a otras personas les ha salido más corto, de cierta forma, que se soluciona en un año, en un par de meses? Yo llevo años. Entonces, aquí es cómo es que nuestras creencias afectan a nuestra salud y la movilidad de nuestro cuerpo. mm. Claro, y ahí lo que tú mencionas es como tan importante, ¿no? Porque esas creencias actúan en este nivel subconsciente de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y al parecer, pareciera por muchos estudios que están por ahí dando vueltas, ¿cierto? Que ese nivel subconsciente tiene mucho más poder del que siquiera Claro. imaginamos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo llegar así como investigadores, ¿cierto? De nosotros mismos a la causa, de dónde llegamos Mm. a establecer esa creencia en nosotros? Ahí es como toda esta investigación de Bessel van der Kolk y el cuerpo lleva la cuenta, ¿cierto? Todo esto entra como muy como anillo al dedo, ¿no? Como hacia el poder realmente encontrar herramientas que puedan ayudarnos en esa búsqueda y en ese cambio de creencias finalmente. Porque si lo vemos desde esa perspectiva, como que nuestras creencias están alojadas ahí seguramente desde una infancia, desde una primera infancia, ¿cierto? Desde un momento en que somos bien pequeños y algo hizo que entendiéramos o nos acomodáramos para sentirnos amados, para sentirnos seguros, para llevar esas emociones que son basales para el desarrollo humano, a linkearse, a cierto, a enlazarse con esas creencias. Y eso puede ser muy como transformador también, porque te permite ahondar eh, y darle una dimensión a tu vida mucho más profunda que simplemente, digámoslo entre comillas, ser como el atleta que fuiste, ¿no? Como que todo este camino de dolor y de dificultad seguramente te está transformando en un experto en lo que tú estás viviendo. Y eso estoy segura que va a tener sus beneficios hacia el futuro también. Totalmente. O sea, no puedo verlo de otra Sí. forma. Pero Mm. cuando hablas, me resonó dame un segundito que me aparece aquí una ventana. De Dale. relacionar esto que a uno le está pasando. Claro, son las creencias, como decíamos, interpretamos las sensaciones a partir del filtro de nuestras creencias. En mi caso, hay una sensación física que yo le llamo una molestia. Nunca ha sido un dolor intenso, pero algo que está ahí todos los días, que pasa por este filtro y se interpreta de tal forma que el cuerpo se mueve de tal forma, evitando ahí con cuidado, lo cual decía que produce rigidez, que al final es otra molestia. Mm, O sea, al final es un círculo. claro. Y claro, han sido años de verme con quiroprácticos, con kinesiología, hacer ejercicio, pero eso sigue. Por lo tanto, yo también he buscado otras formas de ayudarme, Mm, como lo son los psicodélicos. El año mm, pasado tuve la oportunidad de estar en Perú, hacer ceremonia de ayahuasca, de huachuma, de participar de psicoterapia asistida con psicodélicos, y en cada experiencia que he tenido me ha llevado al mismo momento de mi vida, cuando yo he tenido la mm, intención de sanar mi espalda, de salir de este proceso, cuando mis papás se estaban separando. mm, Entonces, cuando hablamos de las creencias, de cómo se manifiestan en las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿por qué es que estos elementos que nos dan la llave o una ventana para entrar en nuestro subconsciente, una y otra vez me han llevado a ese momento de mi vida, 13, 14 años, que mis papás se estaban separando, que también tuve un golpe fuerte en mi espalda?
Entonces, Mm, tratando no de hacer un análisis ni un sobreanálisis de esto, pero también entendiendo de que nosotros tenemos una parte consciente, pero también tenemos un tremendo subconsciente que no sabemos el poder que tiene sobre nosotros. Y yo cuando digo, ¿por qué esto me ha mm, durado tanto? Tiene que haber algo más profundo que, que ocurrió ahí y que sigue manifestándose hoy en día. mm. Cuando tú hablabas de cómo es que un niño que no entiende mucho, ¿cierto? Puede generar una actitud a partir de algo que está viendo y eso quedar de cierta forma en el subconsciente. Entonces, en el trabajo que has hecho tú con personas, como, ¿qué cosas has descubierto en relación a esto que estamos hablando? Claro, como escuchándote me queda como bien clara como o sea, como, no sé, pensando como de la perspectiva más oriental, ¿cierto? O la perspectiva como de estas prácticas a las que yo me he acercado, que es muy distinta a la perspectiva más occidental que tenemos, ¿no? Como que tiene más que ver con la psicoterapia justamente y como con toda esta parte más de entender, ¿no? De entender y buscar palabras para entender. Entonces, quisiera como hacer esa diferenciación, ¿no? Como que las prácticas estas más orientales hablan más como de percibir la sensación más allá del contenido, percibir la sensación y dejar que esa propia energía de la sensación se despliegue, ¿sí? En la misma meditación de Vipassana, ellos hablan de los samskaras, ¿cierto? Los samskaras están alojados en nuestro cuerpo y estos pueden ser sensaciones físicas sutiles o intensas que tienen su propia energía y que nuestra tarea, como se propone en la meditación, es observarlas y permitir que éstas se desplieguen. Entonces, la práctica de yoga tiene una visión parecida también, ¿no? Las sensaciones en nuestro cuerpo, por muy intensas que sean, por muy desafiantes que sean para nuestra conciencia, son sensaciones. Y podemos observarlas y permitir que se desplieguen, ya sea a través del movimiento o en la práctica de meditación. Entonces, con esto quiero como nombrar como la diferenciación de cómo desde una visión más oriental, nuestra mente y nuestra necesidad de entender no está tanto sobre la mesa, ¿sí? En nuestro mundo occidental sí tenemos esta parte, ¿cierto? Y necesitamos como traer conciencia y traer información para poder entender y así como complementar de alguna forma este trabajo. Yo creo que hay algunas personas, incluso viviendo en Occidente, que se acomodan más con esta otra visión, que es solamente como de sentir y dejar que se despliegue. Como que creo que también puede ser un camino, puede ser una posibilidad. Porque muchas veces las terapias, digamos, más occidentales, no así como las que mencionas, ¿cierto? Como las terapia asistida con psicodélicos, pero muchas otras, pueden ser como bucles de información, ¿cierto? Y de verbalización de experiencias y que esto no tenga mucha repercusión justamente en nuestro inconsciente, justamente en lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, desde como yo he ido acompañando personas, creo que es muy importante ese balance también, ¿no? Y que es como una brújula personal para cada persona. Hay algunos que conectan un poco más como quizás con esa visión incluso más transgeneracional, ¿cierto? Sobre los dolores o el sufrimiento que podemos tener heredado incluso desde nuestros padres, abuelos o hacia atrás. O quienes como que están un poco más por esa visión más quizás espiritual, que puede ser más cercana como a esa otra visión más oriental. Entonces creo que depende mucho de cada situación y cada persona. Me parece como muy valiente tu mirada, tu acercamiento hacia querer como encontrarle, que hay unos amiguitos que quieren, no sé si se escuchan, pero muchos pájaros están cantando. Em, sí, como querer encontrarle una patita
de desarrollo y descubrimiento también a tus sensaciones, porque también desde otra perspectiva, para muchas personas puede significar como, bueno, voy a medicarme toda mi vida y aquí va, como no tener mayor desarrollo, ¿cierto? Mayor como cambio, que eso finalmente yo creo que es la gran oportunidad, poder como transitar esa sensación y permitirnos cambiar. Sí. Creo que Claro, se o me fue sea, un poco encollera la pregunta que me hiciste, me fui por sí, la rama. perdón si la hice un poquito complicada, pero siento que respondiste súper No, bien. tranqui. Y Ya. yo creo que hoy día es una opción que muchas personas toman. O sea, yo igual a veces me he cuestionado, ¿debí tomar medicamentos desde un inicio para pagar este dolor y poder hacer todos los ejercicios y fortalecer, etcétera? Que es al menos lo que hay que hacer. O sea, fortalecer un cuerpo que está débil, inestable, en el caso de una espalda, ¿cierto? Que está con dolores, eso es sabido. Pero cómo Mm, se aborda eso va a depender de las creencias de cada persona igual, pues de qué resuena cada uno. Y yo, claro, mm, tomé medicamentos creo que una semana, me hicieron pebre la guata. Dije, no voy a tomar esto, siendo que ya mm, nunca he tomado medicamentos en mi vida. Entonces decidí eh, tratar de gestionar las sensaciones físicas de la mejor forma que pueda y escuchar este dolor, mm, que en lo profundo creo que es un gran maestro y que muchas claro. personas deciden el camino de los medicamentos para no escuchar ese dolor. Mm, Y creo que ese dolor muchas veces puede traer tremendos cambios, pero de que mm. son difíciles, que pueden ser tremendamente difíciles, totalmente de acuerdo. Entonces, Sí, difíciles y cansadores también cuando cansador, se cansador. prolongan en el tiempo, ¿no? Como que hay algo de ese, me imagino, de ese Simón Guerrero, como de darle, le hago frente, aquí estoy. Pero claro, ya han pasado varios años, Sí, como que es otra la es sensación. agotador y Es te como, empieza a ya afectar en todos los ámbitos de tu vida. Y ahí es cuando yo digo, bueno, voy a sufrir o voy a hacer algo en esto. La actitud siempre va a ser, yo puedo sacarle algo bueno. O sea, eso es un compromiso que hice conmigo mismo de que no me va a vencer. Hay muchas personas mm, que la pasan horrible y uno no puede comparar su condición con la de otro, que es todo tan subjetivo. Todas las personas sentimos diferentes, somos mundos diferentes, por lo tanto no hay un punto en comparar, pero sí en compartir cómo uno percibe su propia experiencia. Entonces, cuando ya han sido años de molestias, de incomodidades, para mí no existe otra opción que darle significado. Y es por lo mismo que los psicodélicos me han ayudado a eso, a encontrarle un mm, significado, un propósito, a seguir un camino y no quedarme sufriendo, que no cuesta claro. nada darte por vencido y sufrir la vida y por qué me pasó esto. No, para mí, mira, salud conciencia es a veces inevitable sacar mi propia experiencia, pero me lo permito en este canal porque lo creé con ese propósito. O Mm, sea, esto nació de haber estado prácticamente todo el día en cama, acostado y decir, ¿qué hago con mi vida? De haber estado mm, escuchando mucho podcast, leyendo muchos libros para salir del dolor, pues si básicamente era eso, estar todo claro, el día, no poder moverte mucho, porque todo te aumenta. Me puse a leer mucho, escuchar podcasts y darme cuenta que eso me hacía súper bien. Entonces, de cierta claro. forma, quise seguir con lo mismo, pero también permitiéndome eh, no tener vergüenza ni miedo, porque claro, antes el Simón deportista no podía pasarle esto, po, ¿cachai? O sea, Claro, y si le ¿cuándo? pasaba se recuperaba pronto, ya Imposible. Se estaba. recuperaba el Claro. tiro y era un súper atleta. No, hoy día yo digo que hasta un adulto mayor tiene mejor estado físico que yo. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque estoy desde cero. O sea, en Kine ahí con los ejercicios más básicos, no hay problema. Porque la verdad, si hay algo lindo que me ha entregado todo este proceso que ha sido largo, desafiante, es que ya no me importa lo que piense el resto de mí. El Simón Mm, de antes, muy, pero muy preocupado de qué piensa el resto de él y de querer que piensen claro. bien, pues, o sea, tienen que verlo bien. Mucha atención gastada en eso. Hoy día, cero.
Y me encanta porque puedo ser auténtico, porque puedo hablar con quien sea y no tengo vergüenza de compartir mi vida de manera transparente. Para mí el único objetivo es que sea alguien que está pasando por una similar, ojalá esto le pueda servir de algo. Y Mm. en el mismo intento Y qué yo gran también, regalo también. claro, Mm. yo aprendo mucho de todas las personas que tengo conversaciones, por lo mismo que quise hacer esta entrevista contigo, porque lo poquito que hablamos allá en Contulvo a mí me sirvió Mm. mucho. Me quedó grabado ciertas cositas que dijiste a la hora de que ocurren esas cositas durante el día, pues de que te aumentó la sensación, de que otra vez prendiste todas las alarmas, de que te está afectando el estado de ánimo. Ahí es cuando uno trae esa información al presente. ¿Ok? Es Mm. un territorio nuevo. Vamos a explorarlo desde la curiosidad. Entonces a veces quizás tú no te diste cuenta, pero eso me quedó a mí como un bien. Qué lindo. Sí. Y yo creo que Gracias por nombrarlo. estas cosas, Mm. ese es el objetivo, de compartir conocimiento, compartir experiencia. Entonces, pasando a la siguiente pregunta que tiene relación más o menos con lo que estábamos hablando, ¿qué pasa cuando el dolor se vuelve algo persistente o crónico y cómo lo podemos enfrentar o superar de manera que no nos impida vivir una vida plena? Claro, y bueno, en la mini pausita que tuvimos también estuve pensando, y creo que es atingente con lo que me preguntas, porque estuve acordando de Thich Nhat Hanh, ¿cierto? De este monje vietnamita, no sé si has escuchado de él, conoces algo de su trabajo. Y él tiene como un par de meditaciones al menos que se refiere al dolor, ¿no? Y a lo que invita en su forma tan particular, en su cadencia así tan sentida, invita como a reconocer la sensación, a mirarla con ojos de curiosidad, como hablábamos antes, pero a saludarla también. Y como saludarla como, hola dolor, sé que estás allí, ¿no? Y te entrego parte de mi atención como a un niño que llora, un niño que llora, que está pidiendo atención, voy y lo abrazo. Entonces, siento que esa imagen de poderse poner, de ponernos, ¿cierto? En presencia, en atención y darle cobijo a el dolor de una forma como amorosa, que a veces con el pasar del tiempo y la persistencia puede ser muy difícil, yo lo sé, puede ser muy difícil volver a mirar el dolor como con ojos de cuidado, con ojos de cariño, porque justamente con la persistencia aflora como todo, la parte más como, cierto, mal genio, con esta parte de impaciencia también que nos pasa, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué todavía? ¿Por qué aparece aquí de nuevo? Pero él trae como esa mirada de, justamente como esa mente como nueva, digámoslo así, que mira y reconoce y dice como, wow, hola dolor, sigues estando ahí, sigues estando en mi cuerpo. ¿Qué necesitas de mí? ¿Necesitas mi atención? Respiro contigo, no me voy a ir a ninguna parte. Sí, creo que esa visión también que trae justamente la práctica budista, los distintos caminos budistas, de que todos sufrimos, y esa es como la base, todos estamos sufriendo, ya sea por un dolor físico, emocional, mental, y reconocer nuestro dolor en vez de querer evadirnos de él y salir corriendo o querer que cambie también. Porque no tenemos claro, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tu dolor, ¿cuánto tiempo más te va a acompañar? Y eso es algo que nadie te puede asegurar, ni no está escrito en ninguna parte, ¿no? Por mucha experiencia que tomen las personas con las que tú estás trabajando, estás conversando. Pero esa conciencia de que, claro, en ti está haciendo este dolor físico, pero en otra persona está haciendo un dolor más emocional, o en otra quizás psíquico, quizás más espiritual. Hay muchas personas que sufrimos en este mundo moderno de dolores espirituales que ni siquiera sabemos, ¿no? De carencia de sentido, de carencia de visión, de conexión también con la naturaleza. Entonces, em, la perspectiva que él como que invita, ¿cierto? O esa tradición trae como a sentarse con el dolor, ¿no? Que es difícil y que es trabajo, ¿no? Es trabajo.
y puede ser como tedioso, pero creo, por lo menos desde mi perspectiva o como lo he ido viendo con personas, puede ser muy transformador, como realmente quedarse, como, a ver, dolorcito, estoy aquí contigo, dime, dime, estoy aquí, te escucho, ¿no? Te escucho y te sigo escuchando, como con esa paciencia que uno le tiene a, a un ser querido, a alguien que queremos realmente lo mejor para ese ser. Y no queremos que se vaya, ¿no? Porque también es la tendencia. Por supuesto, estás sufriendo, estás con el dolor allí persistente. ¿Y cuándo esto se acaba? ¿Cuándo termina? Y en ese momento en que quiero que eso termine, lo, no me estoy permitiendo aceptarlo, ¿no? Como que quiero que se vaya. Entonces creo que esa perspectiva más budista de, claro, dolor, eres parte de mí, te abrazo, ¿no? Me abro hacia ti, como, ¿qué me puedes entregar? Creo que es muy parecido a lo que tú me comentas que has estado haciendo también de poder entender o dar la oportunidad de crecer también con esta oportunidad que te trae la vida, que sin duda es desafiante, pero muy transformadora y muy catalizadora también de procesos, porque por lo que escucho te ha llevado también a descubrir aspectos de tu vida que si no estarían quizás todavía no tan presentes. Sí. ¿Vale? Y No sé si me... cuando te han llegado personas que tienen dolor persistente o miedo, hay muchas personas que le tienen miedo a iniciar una práctica física por lo mismo, porque han tenido alguna lesión, porque han tenido algún evento en sus vidas que les Sí. ha gatillado alguna emoción. Entonces, ¿cómo lo haces tú para abordar a esas personas que tienen miedo al iniciar una práctica física? Claro, la mayoría de las personas yo creo que en algún momento enfrentamos miedo, ¿sí? Y ya sea que estemos lidiando con una lesión consciente o no, como que en algún punto la misma práctica nos va a llevar a un momento de desafío, ¿sí? Entonces, primero pensando en las personas que, claro, han tenido una lesión muy fuerte, han tenido alguna operación y están recién como comenzando a moverse, siempre es como, a mí me gusta, o así también lo he aprendido, a trabajar como en establecer un ritmo de práctica de menos a más, ¿sí? Como que si lo único que tú puedes hacer es subir los brazos, porque es lo único que puedes, bueno, si tienes una lesión en el brazo, un brazo, ¿no? Digamos como el mínimo, mínimo requerido, pero sostenido en sanas de posturas o de formas con nuestro cuerpo, siempre se pueden adaptar cosas, ¿sí? Yo no soy muy ortodoxa en ese sentido de esta postura es así y es la única forma en que te va a ayudar, como que no, creo que las posturas son como excusas para mover nuestro cuerpo y para que suceden cosas dentro. Si uno no puede hacer una, hay mil otras formas de acercarse a eso. Entonces, claro, yo trabajo como con personas muy diversas, de tercera edad, con mujeres embarazadas, con hombres, hombres jóvenes, como que ha sido muy variado el, el universo de cuerpos con los que he podido trabajar y eso ha sido muy motivante y desafiante también, como entender, ¿cierto? Ponerme en esas circunstancias, pero siempre con esa perspectiva de que un poco establecido en el tiempo y ya transformado en una práctica, tiene un poder transformador muchísimo mayor que algo tan grande y que es súper de vez en cuando. Porque allí no tengo como esa capacidad de observarme en el cambio, que creo que es como quizás lo más transformador que a mí me ha traído esta práctica, que es poder tener este marco de observación donde digo como, wow, hoy día se siente esto distinto que ayer, es más simple, se siente más agradable o es más difícil o mi mente está aún más revoloteando o hoy día me siento muy centrada, como es interesante poder llevar a nuestro cuerpo a a una rutina de movimiento que sea estable para justamente abrir la percepción a todo lo otro que cambia, porque el movimiento va a ser el mismo,
¿no? Más o menos el mismo. Ahí, cuando yo voy acompañando personas, siempre vamos como agregando o moviendo algunas cositas según necesiten, pero la estructura de movimiento es más o menos la misma, es estable. Entonces, justamente podemos como llevar la mirada hacia adentro, que es lo que invita el yoga, ¿sí? El yoga no tiene que ver como con la percepción del mundo y la conexión necesariamente con el mundo afuera. Posterior sí, pero en primera instancia tiene que ver como con una sintonización hacia adentro, como de abrir esa mirada, ¿qué está sucediendo en nuestro cuerpo? Entonces, de una forma gradual, creo que cualquier persona puede practicar si es que eso es lo que su corazón necesita, ¿sí? Y claro, y más en lo práctico, esto puede ser acompañado de silla, por ejemplo, y tengo un grupo de adultos mayor que trabajamos solamente todos en la silla, o sea, sentados y parados, pero con la silla como apoyo. O puede ser con la ayuda de blocks de estos de yoga o cintos. En verdad me siento como bastante flexible y libre de poder como explorar. Tengo ahí algunas formaciones también con una kinesióloga en yoga terapia. Ella también como que un poco que siento yo que nos dio como el permiso a quienes estudiábamos en ese momento de, de realmente es como, bueno, explorar y realmente sentir en nuestro cuerpo qué es lo que más puede ayudar con una base fisiológica de dónde apoyarnos claramente y buscando ahí cómo, cómo poder ayudar en ciertas lesiones o de ciertas formas, pero con esa libertad también de decir como, ok, como que yo tengo experiencia en mi cuerpo y puedo como, como creerle también esa sabiduría que he tenido yo en un camino, ¿no? Porque no es como que empecé a practicar hace 2 meses y ya estoy enseñando, llevo, no sé, 15 años con la práctica en mi cuerpo, entonces me siento que también con una seguridad de, de que lo que entrego también puede ser, está pasado por mí, a eso voy, ¿no? Está como pasado por mi experiencia. Yo creo que Y eso es absolutamente sí, necesario. O sea, si alguien va a dar algo, haber pasado por eso. mm, Y claro, hoy día yo creo que todo el mundo sabe los beneficios de la actividad física, lo importante que es tener una columna estable, una columna flexible, que eso es básicamente un cuerpo funcionando mejor. Entonces, el claro, yoga tú yo siento, sabes, siento que es una disciplina mm, súper completa como para cuidar la espalda. Pero hay muchas claro, personas tú que sabes que... piensan que el yoga es estiramientos máximos y mantener postura, mm, y claro, va mucho más allá. sí, pues. Te iba a comentar de esto de que hablas de la flexibilidad de la espalda, porque en algunos textos antiguos del yoga hablan de que ¿cómo se dice? La vitalidad de un cuerpo se puede medir según la flexibilidad de su columna, de su espalda. Entonces, más allá de cuántos años tengamos en nuestro cuerpo, cuán flexible, cuán estable, como tú dices, en el fondo, cuán funcional puede ser esa columna, marca finalmente cómo estamos en la vida y cuánta capacidad de movimiento tenemos en la vida, ¿no? Es lo Sí, que yo he creo tenido que que es tan recordarme importante el constantemente, movimiento. Mm, perdón, es la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo. O sea, mm, un montón de veces que estoy ahí haciendo los ejercicios y que aparece la sensación y que uno piensa que se lesionó otra vez, recordarme que la columna es una estructura robusta, que tiene la capacidad de adaptación y no solo la columna, sino todo el cuerpo, como para ayudar a tener esa información presente cuando uno está realizando la práctica física y puedan aparecer molestias. claro. Y también como la práctica física, yo hago como la distinción también en conciencia, ¿sí? Porque el trabajo de movimiento en conciencia yo creo que es como la llavecita de lo que nos puede ayudar a hacer un proceso transformador. Porque por ahí, no sé, hacer movimientos por hacer movimientos, nomás por teniendo un objetivo, no sé, de muscular, por ejemplo, y tener, qué sé yo, brazos de tal forma o pectorales de tal forma no necesariamente es un movimiento consciente, po. Sí, mucha gente está escuchando música o está escuchando cualquier cosa, está de alguna forma como manteniendo su mente desconectada de lo que está pasando en su cuerpo.
Entonces, cuando tenemos ese link realmente, como esa conexión donde estoy en movimiento, estoy en respiración, pero de forma consciente, de forma como atenta. Creo que esa es como una gran diferencia quizá a, a lo que puede transformar también dentro, esa misma atención, esa misma energía. Sí. Y el Incluso como en la ejercicio, fisioterapia. sí, en relación al ejercicio de atención plena, tú cuando llega una persona a la práctica de yoga, ¿tú se lo recomiendas como un ejercicio aparte, como integrado dentro de lo que es el yoga? Sí, es parte de lo que propongo yo como la práctica de yoga. Sí, desde la primera sesión, como quizás en la primera sesión no se nombra como atención plena, tal cual, pero está presente, porque, o sea, para mí eso es fundamental, y más allá como justamente de lo que sucede en la forma externa de cómo se desarrollan las posturas, creo que finalmente lo más profundamente transformador es la práctica de la atención plena, como la práctica del ser consciente mientras hago el movimiento. Y digo práctica porque realmente nunca dejamos de practicar, ¿sí? Hay monjes que llevan 40, 50 años y están practicando, ¿no? Nunca han llegado a un lugar. Y esta sensación también, que también es nuestra mente occidental, como queriendo como alcanzar ciertas cosas y tener como ciertos, no sé, como estrellitas sobre nuestro hombro, ¿cierto? Como soy tanto, tanto. Creo que en este caso más como de desarrollo de la conciencia, no funcionara tan así, por lo menos en este plano humano, no sé en otros planos, pero por lo menos en este plano humano, tiene mucho más que ver con una práctica humilde, consistente y amorosa, como en el tiempo, porque las transformaciones profundas y reales no suceden como con una píldora mágica, con un movimiento mágico que va a despertar algo y vamos a cambiar. Incluso los despertares de la Kundalini que se hablan, ¿cierto? Son momentos de despertar. Y luego la conciencia vuelve a un estado como habitual y hay que seguir trabajando, ¿sí? Seguir trabajando. Incluso con las experiencias psicodélicas que tú nombrabas antes, que muchas veces tenemos estados ampliadísimos, expansivos de conciencia. Y creo que el mayor desafío es poder como tomar ese estado y poder traerlo a mi vida de forma como cómo construyo el camino para llegar a ese estado de conciencia, ¿no? Hay un camino y hay gente que lo camina sin haber consumido psicodélico y hay otros que hemos tenido la experiencia psicodélica y después decimos como, a ver, ¿cómo llego hacia allá? Y ese camino para mí por lo menos ha sido este encuentro con las prácticas. Lo digo con ese porque no creo que, como ese en plural, porque no creo que la práctica de Ashtanga Yoga sea la única ni la para todos, para nada. Siento que simplemente ha sido un camino para mí que ha tenido como mucho consistencia, como peso. Y sí ha sido para mí descubrir una relación con esta palabra disciplina, ¿cierto? De una forma como linda, amorosa, que no tiene nada que ver con lo que aprendí no sé, siendo niña o antes, ¿cierto? Una disciplina que tiene que ver con un compromiso profundo de, con esa, ¿cierto? Con esa sensación que tenemos dentro de querer mejorar, de querer ser mejor persona, de querer evolucionar. Eso vinculado con un camino que es constante, ¿sí? Que no tiene que ver como con eso, cambios mágicos o cosas que suceden de un momento a otro. O sea, yo Sí creo que creo en la magia de todas maneras, pero no es por ahí. estamos bien condicionados a eso, po, por la cultura en que crecimos. Lo mismo que decías tú aquí en Occidente, tenemos una forma de ver el mundo, de pensar bien moldeada para el ser más, para el tener más, para alcanzar metas y, y de manera bien acelerada. Yo creo que Oriente Mm, tiene esta forma más pausada, más reflexiva, eh, más mm, intuitiva de, de detenernos a observar qué es esto, qué es lo que está pasando. Cuando hacemos mm, realmente el ejercicio de detener todas esas responsabilidades o cosas que haya que hacer, que ilusoriamente, ¿cierto?
cuando vemos el concepto, ¿cierto?, de la ilusión que traen los psicodélicos de esta realidad holográfica, de realmente decir qué está pasando acá Mm, y de tener la capacidad de darle significado a todas las circunstancias, a todas las situaciones que uno esté pasando, que pueden ser difíciles y que van a ir cambiando ciertamente. O sea, no hay ninguna persona que pase de manera lineal en la vida. Van a haber altos, van a haber bajos, pero yo creo que va a depender del nivel de conciencia que tenga la persona, de cómo lo transita y que de muchas veces esas mm, crisis que vienen van a dar paso para alcanzar otro nivel de conciencia, como dices tú. Otro día hacía el ejercicio de tratar de entrar en la mentalidad del Simón de hace 10 años atrás y me di cuenta que simplemente tenía otro nivel de conciencia, que no era malo, que no era ni malo ni bueno, sino que era lo que era, pero que claramente era totalmente diferente a lo que es hoy, de cómo mm, uno ve las cosas, de cómo uno entiende las cosas, y que es muy probable que en 10 años más, 20 años más, va a ser totalmente diferente, pero es la experiencia la que nos va transformando. Y creo que el conocimiento es fundamental para nosotros integrar bien esa experiencia, porque sabemos que personas, cuando no integramos bien, es cuando nos enfermamos horrible, es cuando hacemos daño a nuestro alrededor, es cuando mm, mucha gente se termina quitando la vida. O sea, hoy día los índices de suicidio son abismales, y eso es porque las personas no estamos sabiendo qué es lo que está pasando acá. No sabemos qué es esto, no sabemos cuál es nuestro rol acá, no entendemos nada, que nunca se nos mm. enseñó. Hoy día que tenemos la Y- información aquí, que podemos nutrirnos, podemos revisar conocimientos hinduistas, budistas, eh, podemos recién empezar a entender. mm, Entonces yo creo que es súper importante y para mí lo es estas conversaciones, como te digo, en primera instancia, porque yo aprendo, porque me nutro, pero porque también quiero compartir eso, porque las claro. dificultades que he tenido estos últimos años han sido tremendas, pero porque tengo 100% claro que estamos todos en la misma. Sí, para mí ha Sí. sido la espalda, pero he visto como para otros es sus relaciones, para otros es el tema económico, estamos todos en las mismas. Mm. Sí, también como reconocer el momento difícil, creo yo que vivimos, como que en muchos sentidos es un momento simple, quizás en lo material, porque pocas personas están pasando hambre, quizás, ¿cierto? Como situaciones que tienen más que ver como con esas necesidades básicas, pero al mismo tiempo estamos tan expuestos, ¿no? A la información de mala calidad, como hablábamos en un principio, y a la sobreinformación, sobreestimulación de nuestros justamente sentidos, que es muy fácil y es muy atrapante porque así están diseñadas también estas herramientas, ¿cierto? Redes sociales, qué sé yo, con todos estos estímulos que están atrapando nuestra dopamina justamente para mantenernos ahí, que nos olvidamos de sentir, que nos olvidamos de la oportunidad de respirar y de poner las patitas en la tierra y realmente como dejar que todo ese barullo mental pueda como suavizarse para conectar con las sensaciones del cuerpo desde un lugar amoroso, desde un lugar como suave. Porque muchas veces queremos conectar, pero desde la misma ansiedad, desde el mismo barullo que nos mantiene em, como hiper, ¿cierto? Como hiperalertas, como tú decías en un momento, como demasiado em, apretados también en nuestro cuerpo. Y cómo nos permitimos hacer esa exhalación profunda también, ¿no? Es esa exhalación profunda que recorra nuestro cuerpo. Y sí, creo que, bueno, estas conversaciones, en mi caso también las prácticas y el poder como reconocer que las dificultades están para todos como con colores y de formas distintas, también nos hace como un sentido más de humanos, ¿no? Como ese sufrimiento compartido que nos hace humanos, como una normalización del sufrir, de alguna forma, ¿no? No es como que normalicemos que a todos, no sé, nos duela mucho la espalda como tu caso, pero sino normalizar que todos estamos atravesando momentos o situaciones
Y si bien tenemos altos y bajos, no hay nadie que se salve, Mm. no hay persona que esté en otro ámbito, que no esté Claro, y, sintiendo y también algo todo eso. importante que dijiste en relación a las redes sociales es que, claro, tú te metes a Instagram o TikTok y ves a todas estas super personas, súper bellas, con cuerpos perfectos, que pareciera que tienen la vida perfecta, y te aseguro que el 99% no es lo que tú ves ahí en las redes sociales. Claro, Entonces, yo creo claro. que eso igual es un factor súper importante de salir de ahí, Sí, porque tú ves a toda esta gente teniendo una vida excelente, chuta y yo no, pero ellos tampoco están teniendo una vida excelente, es lo que están ahí aparentando o queriendo mostrar, pero es muy claro. probable que también tengan sus dificultades en su vida. Entonces, claro, cuando yo decía, hoy día tenemos toda la información y podemos obtener tremendos conocimientos cuando hacemos buen uso de estas tecnologías. Exacto. Pero yo creo que la mayoría Sí. no hace buen uso y está mayormente metido viendo, como decíamos, estas cosas que no aportan mucho. Pues he visto personas El que, dumb scrolling que le claro, llaman. que sienten que su vida es aburrida, un Ujú. poco miserable, claro, porque están viendo todo el día gente en Jamaica tomando mojitos, cagadas de la risa, pero ¿es eso una realidad que se mantenida? O sea, no sé, siento que Ujú. es vivir sin los pies en la tierra y que realmente tenemos Claro. que aprender a desconectarnos un poquito del mundo del entretenimiento y empezar a hacer más reflexión, observación. Invitar también a nuestro círculo, creo, porque, no sé, en los últimos años yo creo que hay un poquito más de conciencia, por ejemplo, del el daño que pueden causar las pantallas hacia los niños, por ejemplo, ¿cierto? Un poquito más como conciencia de cuántas horas los niños deberían estar en las pantallas, qué sé yo, pero poco se habla de nosotros como adultos, ¿sí? Mm, Nosotros como adultos, en el fondo es como que ya estamos crecidos, como que ya estamos formados, no hubiese nada que cuidar. Y creo que es todo lo contrario, porque finalmente si uno como adulto está más consciente del uso que uno está haciendo de las pantallas, y si tiene familia, sobrinos o hijos cerca, ellos van a imitar lo que uno hace, ¿no? claro, Entonces, si uno pasa el 90% del día mirando el teléfono o mirando una pantalla en el computador, por supuesto que el hijo o el sobrino, ¿cierto? O el ser chico que está cerca quiere hacer lo mismo. Entonces, totalmente. ¿cómo también podemos como realmente poner esa mirada de cuidado hacia nosotros también? Porque, claro, cuando crecimos teníamos, nosotros que crecimos en un mundo un poquito más análogo, estábamos ahí en la transición, creo que tenemos edades parecidas. Sí. En nuestra adolescencia podíamos compararnos quizás con la gente de nuestro colegio y quizás con la gente del colegio al lado, ¿sí? Como un colegio cercano. Imagínate, los jóvenes ahora tienen miles de pares a quienes compararse. Entonces hay una, y eso mismo pasa con nosotros como adultos también, como esa comparación que es como una mente como que sucede también, que también uno la puede entrenar justamente para realmente como a bajar esos complejos de superioridad, de inferioridad y poder como vernos a todos como iguales, pero sucede y aparece justamente la comparación, aparece el querer cambiar la situación presente por algo totalmente ajeno. Entonces, creo que es importante poder como poder cuidarnos, ¿sí? Con esa misma reflexión sobre las redes sociales, yo todavía no la termino de digerir en mí porque yo no tengo redes sociales. Yo tengo solamente esta página web que te compartí. Y es porque no le he terminado de dar una vuelta, ¿no? Si es que me quiero subir en ese mundo, ¿de qué forma me subo? ¿Qué quisiera compartir que Mm. tuviese sentido conmigo y con lo que hago? Y no es una pregunta que la tenga resuelta, ¿cachai? Todavía la tengo ahí como porque también entiendo que es como el mundo se está moviendo así y los negocios se mueven así y la Claro. gente busca también de esa forma, pero encuentro muy complejo, muy complejo. Es complejo y a veces envidio personas como tú que no tienen redes sociales porque a veces me encantaría no tener nada, pero también Mm, entiendo que si, como decías tú, uno quiere surgir de manera independiente, uno quiere compartir esto, es el medio. Si no, estaría aquí claro. hablándolo con la gente que tengo aquí alrededor y sería. Entonces, ¿cuál es el equilibrio?
de Sí. hacer buen uso de estos elementos, de estas tecnologías, pero que no nos terminen usando a nosotros. Mm. Sí, yo creo que yo no lo he terminado de digerir, pero de qué forma, pero sí tengo conciencia de que tiene que ser justamente con conciencia, ¿no? Sí, sí, Tiene que total. ser como limitado, restringido, cosa que estos elementos que están diseñados para captar nuestra atención no se Mm, tomen el control, claro, ¿no? Sino que tengan su lugar y su momento durante el día, como lo sí, tienen otras cosas, y no se desborden, claro. porque creo que es muy fácil, por bueno, familia, amigos que tengo y que conozco que sin quererlo también, ¿no? Las redes sociales y todo esto atrapa porque hay tanta información que incluso puede ser enriquecedora en ciertos momentos, ¿cierto? Y puede ser nutritiva, pero también nos está sacando de Sí, aquí, total, de donde totalmente. estamos. Están diseñados para Entonces, eso, ese para equilibrio captar nuestra encuentro que es muy, atención, sí, po, para sí, mantenerla ahí. exacto, sí. ¿Vale? Así que ahí Mira, te cuento cuando lo digiera en mí, te cuento cómo lo solucioné. se nos está acabando el tiempo. Ya se respondieron todas las preguntas. He disfrutado mucho la conversa. Si hay algo que quisiera decir, compartir antes de ir cerrando. Bueno, agradecerte, se viene a mí agradecerte tu valentía y las ganas de querer compartir, de invitarme también a este espacio para compartir y conversar. Sí, para mí también ha sido nutritivo el espacio de poder reflexionar en voz alta y poder como darle espacio justamente a estas partes más como conceptuales sobre lo que hago, sobre lo que llevo haciendo. Así que te agradezco por esa invitación. Y bueno, también invitarles a quienes se motiven a ver un poquito más de mi trabajo, a mi página web, que es la red que tengo por ahora, es yogacircular.com, ¿sí? Yo también trabajo con personas en inglés, entonces hay unas pestañitas que uno puede elegir inglés o español, y ahí ya la página entera está en el idioma que elijas. Súper. Voy a dejar ahí el link en la descripción. Y igual, agradecerte el tiempo, la energía, ¿vale? Para mí estas conversaciones son Súper. súper valiosas. Yo hace rato quería hacer la conversación contigo. Te digo, me había quedado esa información ahí grabada que ha Mm. aparecido varias veces. Eh, Así que eso, muy, muy agradecido. Le das mis saludos a Ray y, y Sí, en tu seguimos al nombre y habla, que pues. sea de utilidad también, pues. Eso, Si sí, cualquier bacán. cosita que quieras hacer en conjunto o que yo pueda ayudarte, me dices nomás. Ya, suena bacán, suena genial. Vamos conversando, pues, Simón. Te mando un abracito grande y espero que alguna de esas semillas que compartimos hoy día se rieguen y crezcan también en ti, en tu desarrollo, en tu búsqueda. Gracias, vale. Cuídate, que estés bien. Vale. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Eso fue el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Voy a dejar todos los datos de contacto de Valentina en la descripción, la página web donde tiene artículos súper interesantes relacionados a lo que estuvimos hablando y su contacto de WhatsApp. Ya saben, ella realiza clases de yoga online, así que para quienes quieran empezar una práctica, 100% recomendada. Les agradezco también compartir este tipo de contenidos, comentar, son todas acciones que me permiten seguir creciendo este canal, seguir creciendo esta comunidad interactiva, cooperativa y empoderada. Así que queridos, queridas, vamos a seguir abordando este año el concepto de espiritualidad con diferentes entrevistados. No se olviden, Salud Conciencia siempre es conectar ciencia, salud y espiritualidad. Así que les envío un abracito gigante y nos vemos a la